oportunidades estamos aquí en la herradura de la Federación Rural, que hemos tomado como escenografía natural cada vez que venimos a tener estos diálogos que nos dispensa tan amablemente el presidente de la entidad. En esta oportunidad, a pocos días de las elecciones nacionales, poco después de que hayan desfilado por aquí los 4 candidatos principales que hoy día tienen participación en el Parlamento, además. Y bueno, y habrán escuchado seguramente los planes de acción relacionados con el agro. ¿Qué ha quedado de estos encuentros con los candidatos presidenciales, Carlos? En primer lugar, además de los 4, invitamos a los otros 3 también. Y tuvimos la participación del ingeniero Vega, que la verdad que dejó lo suyo también en esta secuencia de los encuentros con los presidenciables. La verdad que en primer lugar un profundo agradecimiento en nombre de la Federación Rural a los presidenciables por haber jerarquizado a la institución. Cada uno de ellos lo hizo con su propia impronta, nos acompañó con sus equipos de asesores que consideraba para contestar aquellas inquietudes que nosotros habíamos relevado con los productores y contestarlas. Y yo creo que esa instancia cumplió con nuestros objetivos, que era brindarle la oportunidad a los productores de escuchar directamente de boca de ellos qué pensaban respecto a los principales temas. Yo creo que eso, la conclusión principal es que tuvimos la oportunidad, el agro tuvo la oportunidad de que personas que van a ocupar, más allá como les vaya en las elecciones, indudablemente cargos en el gobierno que viene, la oportunidad de ver cuáles son los temas que le preocupan a los productores. Y hoy lo tienen en la agenda, no solo eso, sino que también ven en la Federación Rural un lugar en el cual esos temas se pueden tratar. En términos generales, ustedes entienden que el sector político, quienes van a ser los gobernantes, seguramente uno de ellos va a ser a partir del 1 de marzo del año que viene, tienen firme en agenda y el interés en llevar adelante esa agenda en procura de salvaguardar de algún modo y respaldar y empujar este sector tan importante para el país? Yo creo que se llevaron la preocupación de los temas. Después va a venir el tema de cómo lo hacen para balancear eso que siempre nos ha costado en los intereses de la urbanidad y los intereses del ruralismo. Pero ellos saben que la competitividad es un tema preocupante para hoy, que la infraestructura es un tema complicado y que no admite más dilatoria y que debe ser tratado a la brevedad, que hay leyes que fueron aprobadas y que los productores queremos que se deroguen, como la ley del patrimonio, la ley de minería de gran porte, la ley de tercerización, la ley de inclusión financiera, porque desconoce la realidad del campo. Cuando hablamos de pagarle con tarjeta y que va a haber trabajadores que van a tener que desplazarse 100 kilómetros, perder días de trabajo, o sea, no porque no sea una herramienta de futuro, una herramienta, sino que no es aplicable a la realidad del campo. Bueno, todas esas pautas más aspectos sociales referidos a las oportunidades de los que viven en campaña, que puedan, si uno decide vivir en campaña, no tenga que delegar su acceso, su posibilidad de darle mejor educación a sus hijos, de tener internet, de poder salir y llegar a su casa bien y no tener que estar con problemas de acceso por la caminería, de que los jóvenes puedan quedarse en el campo, de que los jóvenes puedan tomar como opción quedarse en el campo, que la imagen que tiene la gente urbana del campo no sea más usada con rédito político. Yo escucho los planteos que usted manifiesta y hago una retrospectiva de mi presencia profesional en esta entidad de muchos años. Han pasado por aquí, mientras he tenido que trabajar en esto, muchas elecciones y más o menos siempre se pide lo mismo. Eso quiere decir que no hay respuesta a esos planteos.
es que los políticos toman las preocupaciones y después no hacen mucho por cumplir con esas acciones que en definitiva prometen cuando están frente a ustedes aquí. Tenés razón, pero no por eso debemos de aflojar en el empeño y en la defensa de nuestras convicciones. Creo que sí es parte de la realidad, pero es parte de nuestras obligaciones tratar de cambiarlo. Por eso creo que esta instancia fue una instancia diferente. Yo no recuerdo en instancias anteriores, por lo menos en las recientes, que haya habido un compromiso de los candidatos políticos como lo hubo ahora en presencia, sobre todo en disposición a escuchar. Probablemente tampoco el agro haya significado tanto como ha significado en los últimos años en ser capaz de cambiar una realidad de crisis, una realidad que estábamos acostumbrados, los que nos criamos en esas crisis, a que no iba a cambiar. Por eso quizás es otro momento el que estamos viviendo y tenemos la esperanza de que sea tratado y que podamos tener otro Uruguay, pero depende de nosotros, ¿no? Depende de nosotros hacerlo y no podemos quedarnos en el pedido y después esperar a ver qué es lo que sucede, porque eso es lo que también ha pasado históricamente. Si me permite, hiciste alusión al momento y yo quisiera participar y aprovechar esta oportunidad porque la Federación está cumpliendo los 100 años, el año que viene, y comenzamos a estudiar la historia de la Federación Rural, junto con la gran ayuda del doctor Raúl Iturria, de Héctor Patiño de la Comisión Patriótica, que estamos hurgando dentro de las actas. Y han surgido cosas como la que tú dices. Acá se han hecho muchas cosas importantes que merecen ser, que el pueblo uruguayo las conozca. En primer lugar, a mí me gustaría mencionar, la Federación fue creada en 1915, pero en 1920 la Federación Rural declaró el Día del Trabajador Rural al 19 de abril, una fecha patria que hoy no es laborable, que la consideramos mucho más oportuna, mejor, significativa que la posterior, por culpa nuestra también de no saberlo en su momento, poder haber propuesto para quienes promovieron el 30 de abril como Día del Trabajador Rural, que es una fecha no laborable, al lado de otra fecha no laborable que complica, haberles propuesto, pero si ya está ofrecido. Y vamos a estudiar a ver si ya no ha sido aprobado en el Parlamento, porque estamos hablando de 100 años. Pero ese tipo de cosas son las que van surgiendo. Asimismo fue la promotora de la asignación familiar, del primer seguro para los accidentes laborales en 1920. Entre otras cosas, en la Federación Rural surgió la creación del Puente Centenario sobre el río Negro en Paso de los Toros. El monumento al gaucho, que hoy está en 18 de julio constituyente, fue donado por la Federación Rural en honor a esa figura que no solo se identifica con el trabajo, sino se identifica con la defensa de los valores más patrióticos que podamos decir. Y que está en el emblema de la Federación, además. Que por eso está en el emblema de la Federación, por eso mismo. De la misma manera han pasado por la Federación. En su fundación, en su consejo directivo, estuvo Luis Alberto Herrera, en el cual, dentro de sus estudios sociológicos que mucho le aportaron al país, fue el precursor de lo que después el doctor Gallinal hizo con MEVIR. Estuvo, entre otros, Domingo Bordaberry, Santiago Bordaberry, Elorza, José María Elorza, Julio Stirling, ni que hablar de Gonzalo Chiarino Milán. O sea, Wilson Ferreira Aldunate fue secretario de la Federación Rural. Por eso tenemos realmente un peso acá adentro que nos obliga a una forma de conducta en honor a esa historia que la vamos a rescatar en ánimo de no repetirla. Y hay también hechos históricos tristes, ¿no? Como cuando se irrumpió dentro de esta sede por parte de los Tupamaros en 1971 y se robaron actas y se robó el emblema de creación de la Federación Rural. Y eso realmente, creemos que hay generaciones de jóvenes uruguayos que no conocen esa historia, y en ánimo de no repetirla, en ánimo de que la gente que le puso el esmero con un bien de país,
y otra gente que no lo respetó, lo sepan, para no volvamos a repetirlo y tomemos las cosas buenas del pasado. José María, toda esa historia obliga seguramente o compromete a todos ustedes, los que hoy están al frente de la federación, precisamente a tratar de que todos esos planteos que se hicieron al sistema político se haga un seguimiento para tratar de que en los próximos 5 años se genere algo en relación a lo que ustedes reclaman. ¿Cuáles son las acciones que se van a desarrollar y qué entienden ustedes que es prioritario, absolutamente prioritario, a partir del 1 de marzo del año que viene? Yo creo que ya es prioritario, ¿no? Sí, nosotros vamos a seguir apoyando, tratando de reivindicar los valores y principios que como uruguayos creemos, obviamente como representantes del sector agropecuario, pero como uruguayos vamos a tratar de enfatizar en esos valores. Pero indudablemente el diario vivir nos lleva a que no podemos dejar de trabajar en aspectos que son urgentes. Nosotros entendemos que el Uruguay hoy está viviendo un momento que es muy especial, que aún continúa siendo bueno. Quizás estamos encarando un momento de deterioro de precios con respecto a lo que vimos el año pasado muy importante, pero sigue habiendo un mercado internacional ávido de los productos que el Uruguay exporta y por lo tanto un momento que el Uruguay debe aprovechar al máximo. Y por eso creemos que todo lo que está referido a la competitividad, a la capacidad de colocar nuestros productos en el exterior, es prioritario. Entonces no le podemos sumar problemas al sector agroexportador, a que es un sector generador de recursos genuinos para todo el Uruguay, para que lo exporte, lo transforme en moneda que después sí ingrese al país y ahí sea distribuida de la manera que el gobierno lo considere pertinente. No creo que sea antes. Y en ese sentido, más allá de lo que pueda hacerse en el valor del dólar, en el tamaño del Estado, todas esas ineficiencias que se transfieren a los sectores que son realmente rentables, ni que hablar que infraestructura es un tema que hay que encararlo a la brevedad, porque los costos que tenemos para llegar a los puertos, todo ya es público saber que cuesta más que lo del puerto al destino final. ¿Y por qué? Porque realmente no se lo ha dejado, se lo ha dilatado, no se lo ha priorizado, y hoy estamos en serios problemas, que hasta han habido pérdidas humanas que son injustificables. Quiere decir que 2 temas básicos. Mecanismos para mejorar la competitividad del sector agropecuario por un lado, y por otro lado, para bajar esos costos y mejorar el transporte de nuestros productos, la infraestructura. Me quedo con esos 2 temas básicos como para poner en el título de esta nota, que son los reclamos prioritarios, en definitiva, que plantea la Federación Rural. Ni que hablar. Y hoy por hoy no creo que de aquí hasta marzo no podamos hacer mucho más que dejar que el dólar recupere valor como lo venía haciendo paulatinamente, porque otras medidas no podemos esperar. Y realmente, a pesar de... es una cosa que está pasando en el mundo, el dólar se está fortaleciendo y eso nos va a generar competitividad. Y de parte de la infraestructura lo mismo, por lo menos ir pensando que en esto el Estado es el principal responsable, pero no debe estar solo. Entendemos que el sector privado, a través de las diferentes cadenas productivas, debe estar involucrado, no solo en el financiamiento, sino también en la ejecución y en el control de lo que esos fondos fueran destinados para ese fin. José María, te invito a una pausa, porque no me quiero ir de esta oportunidad, de este mano a mano, sin hablar de otros temas que están en el tapete hoy otra vez, como es el enlentecimiento de la faena, que es un tema que puede ser el preámbulo de algunos temas que ya hemos hablado en otras oportunidades. Así que vamos a una pausa y ya volvemos.